Muy bien, estoy con Gregorio Díaz Lucero, consultor de empresas, y lo invité porque es bueno saber qué piensan las empresas, no determinado tipo de empresas, sino todas las empresas en general hoy están o dentro de una crisis o por entrar a la crisis o la están mirando de costado pero con mucho miedo. Ese es el tema, ¿no es cierto? Gregorio, gracias por venir al programa. Al contrario, un gusto. Como siempre, un gusto conversar contigo. Sí, es como tú dices, ¿no? El problema, a ver, una empresa invierte para producir y tener rentabilidad. Para eso necesitas estabilidad jurídica, estabilidad institucional. Si no tenés estas condiciones, no tenés la garantía de que vas a tener el retorno de la inversión que vas a hacer. ¿Bien? En Argentina no existen esas garantías. Entonces es muy difícil que el sector privado haga fuertes inversiones que son necesarias para producir y sobre todo para generar trabajo, generar progreso, generar desarrollo social, porque no hay que pensar que el desarrollo de la empresa es en beneficio solamente de los empresarios, que lo es por supuesto, pero también las empresas producen un efecto social muy grande en muchos ámbitos, en el desarrollo de las personas, de las familias, en el desarrollo de la educación, de la investigación. Pueden las empresas trabajar mucho más cerca de las universidades, que se está haciendo esto gracias a Dios, para producir investigaciones con resultados concretos que favorezcan la productividad del país. Todas estas cosas son muy importantes, pero esto lo haces si tenés estabilidad jurídica e institucional. El país, a lo que muy bien decía Manuel Tagle, cuando el país tuvo un nivel de economía comparable con los mejores del mundo, fue cuando tuvo estabilidad institucional y jurídica. Ni antes ni después pasó. Claro. Antes no tuvimos, ya sabemos toda la historia de Argentina, ¿no sé, los problemas unitarios, federales, etcétera, y después los problemas que bien decía Tagle, el problema del populismo, ¿no es cierto? Pero cuando tuvimos, si tenemos estabilidad jurídica y tenemos estabilidad política, no importa quién gobierne, lo importante es que con esa estabilidad se hacen inversiones, y con inversiones se produce un impacto social positivo muy grande, ¿no? Está bien. Ahora, el tema de la situación del Estado como un Estado depredador que tenemos. ¿Por qué digo eso? Porque si vos sacás un pasaje en avión a Qatar, que ahora está de moda sacarlo, sí. el 54% es impuesto. Entonces, es muy difícil. Cuando pagás un auto, la mitad es impuesto. El 51%, cuando cargas un litro de nafta, el 51%. Cuando vas a un restaurante, el 40% es impuesto. Cuando en el resto del mundo desarrollado, 17, 18%, o 17% cuando compras un auto en Estados Unidos, y están ahí las cifras. Entonces tenemos un Estado depredador y que no le alcanza encima y genera un gran déficit fiscal. Por eso es que yo a veces discuto con algunos amigos donde yo creo que, cuando yo hablaba antes de que hace falta un Lee Kuan Yew, que es el tipo que hizo grande a Singapur, porque no alcanza con la conversación, con la consensuación. Es muy difícil consensuar, y lo repito, con una mujer resentida que odia a los políticos de la otra parte. Sí. Es muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo creo que es muy difícil, tener razón, y creo además que hay que contemplar que el mundo político está cambiando. En el mundo. Hoy las nuevas generaciones no deciden su voto por el discurso político, por la tradición del político. Los discursos lo deciden fundamentalmente por las formas y los gestos, lo cual seguramente vamos a estar de acuerdo, no es bueno, pero es una realidad, no es que lo diga yo, lo dicen todos los investigadores. Voy a poner el ejemplo dramático. Yo creo que Milei, con sus gestos, con su lenguaje en contra de la casta política,
tendría la misma cantidad de imagen positiva que tiene hoy, proclamando los principios liberales que si hubiera proclamado los principios de la izquierda. ¿Por qué? Porque no importa tanto lo que dice, sino cómo lo dice y los gestos que tiene. Y entonces me gusta porque este va en contra del estatus político. Ni que hablar. Porque hay una decepción muy grande de la gente, pero no es solamente de Argentina. En Chile pasó, mirá lo que está pasando en Perú. Ni que hablar. Cuando yo estudiaba comunicación, de esto hace 1.000.000 de años, pues yo pertenezco a Jurassic Park, había un ejemplo que me ponían mis profesores, que era el de Doña Rosa, en términos de Bernardo Neustadt, claro, caminando con el carrito por el supermercado, iba mirando la góndola, y de repente se para y mira un producto y toma una decisión, estira la mano y agarra ese producto. Atrás de esa toma de decisión de Doña Rosa hay una historia increíble, claro, de trabajos de comunicadores motivacionales, trabajos de packing, cómo está hecho el producto, cómo está pintado, los colores que atraen y los que rechazan, todo. Pero esto no es de ahora. Esto es, Luis Belila hablaba en 1945, 48 del moderno café cantante electrónico. Esto es que la televisión moderna es un café cantante. Esto es que había un café donde había en un rincón un escenario y mientras la gente tomaba café o lo que sea y conversaban, salía un mago, un malabarista, una soprano, y nadie le daba importancia hasta que cuando la gente de repente aparecía uno y la gente se daba vuelta para escucharlo, ese había logrado captar la atención de todos los parroquianos y ese iba rumbo a Broadway, al vodevil y después a Hollywood, bueno, y triunfaba. Ese es el que puede tener un rol importante en un escenario político. Así es. Que llama la atención, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de salida para este país? ¿Cuál sería un camino a tomar con la experiencia que vos tenés, con la cultura que vos tenés, con la información que vos manejás? ¿Cuál sería el camino? Yo creo que es un camino, yo veo el camino, pero que es un camino muy difícil de lograr en Argentina. Cuando la visita de un político a otro en Argentina provoca un colapso político, una discusión brutal, eso no está bien. Eso no está bien. Debería ser normal que un político visite a otro político, ¿no? Yo me imagino a Natalia de la Sota visitando al lado de Loredo o de Loredo a Natalia de la Sota. ¿Te imaginas el lío que se arma? Sí, claro. Tendría que ser absolutamente normal, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que la salida, la única salida del país, es una coalición muy fuerte, ¿no?, de los distintos sectores de la sociedad, partidos políticos, empresarios, gremios, etc., que se pongan de acuerdo en puntos fundamentales, que son los que decía Tagle, y decir, bueno, muy bien, vamos a hacer este programa de gobierno, pero asumimos, con riesgo, tanto los éxitos como los fracasos. No ante un primer fracaso me voy, no. Una especie de pacto de la Moncloa argentina. Sí, algo más fuerte que el pacto de la Moncloa. Más fuerte. Algo más fuerte, en Argentina, ¿no? Pero para esto necesitas honestidad, necesitas transparencia, necesitas buenas intenciones, que yo tengo dudas que todos los sectores argentinos lo tengan. Entonces yo te digo, hagamos una gran coalición, ¿no?, de todos los sectores corporativos. ¿Son capaces de hacerlo? Buena pregunta. Primero, ¿y son capaces después de seguirlo? Buena pregunta. Gracias, no, Gregorio. Hasta el próximo encuentro. ¿Cómo no? Con todo gusto, con todo gusto.